Así que ¿está dispuesto a escuchar lo que Dios trae para nosotros hoy? Leamos entonces la palabra de Dios. Dice el libro de Ezequiel capítulo 24 versículo 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras el rebozo, ni comas pan de enlutados. Versículo 18. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde, ¿qué sucedió? Murió mi esposa, murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Oremos a Dios. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Ella guía nuestra vida, ella guía nuestros pasos, Señor, y estamos más que seguros que hoy ella nos hablará, Señor. Colocamos nuestra mente para escucharte, Señor, y nuestro corazón para obedecerte, Señor. Más que un comentario, una historia bíblica, Señor, es tu palabra, Señor, y tu palabra es lo que queremos oír en esta mañana. En el nombre de Jesús, yo lo pido. Amén y amén. ¿Entendió la historia? Por eso le digo que es difícil de estudiar, porque de un momento a otro al hombre de Dios le llega una palabra de Dios donde le dice que va a morir ¿quién? Su esposa. Y bueno, muchos dirían, pero pastor, es que ellos tenían problemas matrimoniales y ya hace 6 meses no se hablaban y ya las cosas no eran lo mismo, ya él estaba orando, era para que el Señor se la llevara. No, porque el Señor le dijo: voy a quitarte la luz de tus ojos, lo más importante que es para ti. Y si hoy el Señor te dijera que va a morir la persona que más amas en el mundo, ¿cuál fuera tu reacción? Si hoy Dios me usara a mí para decirte: te voy a quitar lo que es más preciado para tu vida, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Porque generalmente creemos y esperamos de Dios lo que no trae dolor, lo que no trae sufrimiento. Pero aún así, el profeta Ezequiel nos quiere enseñar a través de este pasaje por qué permite Dios la pérdida en mi vida. ¿Por qué Dios permite que nosotros suframos pérdida? Porque Dios permite la muerte, porque Dios permite en mi vida la crisis, porque Dios, si es tan poderoso, porque Dios, si puede cambiar el curso de la humanidad con solo un designio, ¿por qué permite que sufra? ¿Por qué permite que se vaya aquello que he trabajado, que he luchado, con quienes me han acompañado toda la vida? Bueno, la Biblia tiene respuesta para todo esto. Y antes de dar alguna razón o algún argumento que satisfaga nuestro ego o que satisfaga nuestra humanidad, lo primero que yo encuentro en este pasaje es que Dios permite la pérdida en mi vida para llevar a cabo sus propósitos. Es la primera razón. Dios permite en mí la pérdida para que Él pueda cumplir sus propósitos, no mis propósitos. Porque hoy en día vivimos en una sociedad tan, pero tan egoísta, y no estoy hablando del mundano, no estoy hablando de aquel que no cree en Dios, sino estoy hablando de los mismos hijos de Dios que creen que lo más importante es satisfacerse a sí mismo y que Dios simplemente es un patrocinador de sus propios deseos y de sus propios propósitos. Y quizá hasta el día de hoy el pueblo de Dios ha
se ha hecho a un lado y se ha desentendido de lo que es la soberanía de Dios. Y hemos cambiado la soberanía de Dios por nuestra propia soberanía, creyendo que somos dueños de los planes, de los propósitos, y que Dios no tiene derecho de exigir nada para que se cumplan los planes y propósitos de Él. Si nosotros seguimos leyendo el pasaje, en el versículo 19, encontramos cuál era el propósito de que Dios le quitara la esposa al profeta. No fue que un día Dios se levantó por la mañana y dijo: me siento como eufórico, matemos a alguien. No, detrás de ese dolor, de esa pérdida, de esa muerte, había un propósito que era más grande que incluso que la propia vida familiar del profeta. Dice el versículo 15, el versículo 19: y me dijo el pueblo: ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que hace? Y yo le dije: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice: no os cubriréis con el rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y le serás por señal, y sabrás que yo soy Jehová. Detrás de esa pérdida tan dolorosa de una esposa estaba todo un pueblo al cual Dios quería darle una gran lección. Y Dios les está diciendo a ellos: así como murió la esposa de él, y yo le prohíbo que él haga duelo, yo le prohíbo que él llore, yo le prohíbo que él haga lo que uno hace cuando muere alguien, así mismo llegará el día en que el santuario, es decir, el templo, será destruido y ustedes no podrán hacer nada, porque ese es mi plan, ese es mi propósito. Dios sigue siendo soberano, y por encima de cualquier plan personal, Dios sigue haciendo su obra, aunque quizá para nosotros resulte perdida. Recuerdo la única, no, bueno, ya es la segunda, pero la primera vez que fui a urgencias. Nunca había ido a urgencias, ya tenía como unos 28 años, y me da el bendito chikungunya ese como un 25 de diciembre, y yo no podía respirar, me dolía todo, y tuve que ir a urgencias porque no estaba acá en Ibagué, sino que estaba en Saldaña. Y yo voy, y ese hospital estaba lleno de gente, porque pues cuando hay una enfermedad así general, pues va mucha gente. Entonces yo le decía: doctor, ¿a qué horas me va a atender? Y me dijo: vea, es que hay como 30 detrás de usted. Y yo le decía: Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué permites esto? Vea que yo me porto juicioso, vea que yo soy pastor. Y Dios, callado, en silencio.
Y generalmente cuando uno tiene pérdidas, sucede lo que pasa en el versículo 19. Viene la gente ¿a qué? A preguntarle. Y luego, ¿usted no que es cristiano? Y luego no es que usted diezma. Luego no es que usted ora todos los días. Entonces ellos venían a preguntarle, bueno, ¿se le murió la esposa al profeta? Debe ser que algo está mal en él. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces el profeta le dijo, ¿quieren saber qué fue lo que pasó? Que Dios va a cumplir sus propósitos. Entonces yo estaba ahí, había mucha gente, toda la noche, fui como a medianoche y ya era la 1 de la mañana y nada que me atendían, que me ponían cuidado. Entonces yo dije, bueno, ya lo que pasó, que tenga que pasar. Cuando empieza ahí una mamá a llorar, ay, mi hijo. Entonces yo digo, Señor, aquí no, estoy que me muero. El Señor, sí, aquí sí. Señora, ¿qué tiene el niño? No, que tal y tal cosa. ¿Quiere que ore por él? Por favor, en el nombre de Jesús, se sanó. El niño se sanó ahí inmediatamente y yo cogí esa mano y ahora oro por mí, Señor. ¡Ay, sáname! Más me da el dolor. Y yo, Dios mío, ¿será que esta mano solo funciona en menores de edad? Al ratico me acuerdo entró una que hoy en día es una hermana de la iglesia, en ese entonces no. Usted es el pastor de la iglesia, ¿cierto? Usted puede orar por mí, que yo, ay, Dios mío, voy a tratar con la otra mano a ver si era en el nombre de Jesús. Ni les mentiría si oré por todos los que habían ahí, porque son muchos. Pero sí he aprendido que en medio de mis pérdidas, en medio de mis crisis, es más importante la misión de aquel que me llamó a predicar el evangelio. Asimismo, cada vez que tú tengas una pérdida, antes de hacer el duelo, antes de dolerte, antes de quejarte, dile al Señor, Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo Cristo debe ser predicado a través de mi pérdida? ¿Cómo el reino de los cielos se va a extender acerca de lo que yo estoy pasando? Porque somos tan egoístas como el pueblo de Israel, que hemos olvidado la soberanía y que más importante que nuestros propios planes son los planes de Dios. Y eso me recuerda al libro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, cuando en medio de la crisis Israel hacía esas preguntas egoístas. Y dice, el que forma la luz y el que crea las tinieblas, el que causa bienestar, pero también crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Destilad, oh cielos, desde lo alto y derramen justicia sobre las nubes. Ábrase la tierra y dé fruto la salvación y brote la justicia en ella. Yo, el Señor, todo lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O la obra dirá, ¿él no tiene manos? Que en el tiempo de la crisis y de la calamidad usted tenga la madurez espiritual de decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Número 2, ¿por qué permite Dios la pérdida en mi vida? El profeta nos enseña que Dios permite la pérdida en nuestra vida para purificar las intenciones de nuestro corazón. Para purificar las intenciones de nuestro corazón. Porque muchas veces nuestro corazón es tan obstinado que solamente a través de la crisis toma una actitud de escuchar de Dios. Entonces Dios desea cambiarnos. Como acabamos de leer en Isaías, Él es nuestro alfarero y Él está interesado en cambiar nuestra vida.
Sí, mi amado hermano, usted no es una persona perfecta, usted no es un producto terminado, usted es un pecador que un día halló la gracia en la cruz de Cristo y Él le perdonó de todos sus pecados, pero ahora quiere santificarlo para que de esa manera usted cumpla el propósito de Dios en su vida y no viva una vida egoísta donde no permite que Dios haga cambios y transformaciones. Entonces, cuando uno no es consciente de ello, Dios debe purificar, Dios debe entrar a trabajar en lo más profundo de nuestro corazón. Y como nuestro orgullo es tan duro, entonces no le damos permiso a Él, no queremos cambiar. Entonces Dios dice, bueno, yo quiero trabajar contigo y utilizaré todos los métodos que sean necesarios para cumplir mi propósito en ti. Es por eso que Dios le quitó lo más precioso que este hombre tenía, donde le dolía. Es por eso que Dios le iba a quitar el templo a Israel, porque era el orgullo de ellos. Ellos tenían la superstición de que si el templo se mantenía en pie, entonces jamás sus enemigos iban a entrar a la ciudad. Y Dios les dice, les voy a dar donde más les duele. Porque un corazón inmaduro, un corazón que necesita trabajo, es aquel corazón que no ha entendido que Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y Dios prefiere, antes de que nosotros perdamos nuestra salvación, antes que nosotros perdamos nuestra capacidad de predicar el evangelio, antes de que nosotros perdamos el propósito que Él tiene para nuestra vida, quitarnos algo que es momentáneo, para de esa manera Él cumplir su propósito. Y esto que le ocurrió al profeta me recuerda las palabras de Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 10. Porque había un hombre que quería seguir a Jesús, un hombre que con mucho entusiasmo, como muchas personas vienen a los pies de Cristo y dicen, Señor, quiero seguirte, quiero servirte, quiero que cambies mi vida, quiero que transformes todo mi interior. Y Dios le dijo, sí, si quieres, sí, yo quiero, ve y vende todo lo que tienes. Ah, no, tampoco así que seguirlo del todo, no, Dios. No me pidas eso. Si quieres, yo cumplo todos los mandamientos. Si quieres, yo me porto juicioso y trato de ir a la mayor cantidad de cultos que pueda. Y Jesús le dijo, no, yo quiero entrar a tu corazón y ser el primero. Quiero purificar tus intenciones. No, Señor, no se ponga con eso. Entonces, al ver Jesús que para ese hombre, quizá no para todos, pero quizá para ese hombre, el amor al dinero, al trabajo y a las cosas materiales le iban a quitar su salvación, entonces dijo estas palabras que les hemos enseñado a ustedes en el discipulado. Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y termina diciendo el 39, porque el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida a causa de mí, la hallará. Claro, Pedro dijo, Señor, es imposible, esto es muy duro, que uno tenga que dejar todo y colocarte en el primer lugar. Y Jesús le dijo, sí, es verdad, pero aquel que esté dispuesto a perder todo lo demás para ganarme a mí, entonces salvará su vida, salvará su alma. Y claro, nos ponemos en los zapatos del profeta. ¿A quién le gustaría perder la persona más importante en su vida? Pero quizá si la persona más importante en mi vida me va a desviar de lo que Dios quiere hacer conmigo, ¿quién soy yo para decirle al Señor que no purifique mis intenciones?
El que no aborrece a padre y a madre no está diciendo que usted tiene que dejar abandonada a su familia. No, aborrecer significa amar más. El que no ama primero las cosas de Dios antes que su propia familia, antes que su trabajo, antes que su dinero, no es digno. Porque muchos creen que la vida cristiana es fácil de vivir. Y solamente fácil de vivir cuando Jesucristo ocupa el primer lugar en tu corazón. De lo contrario, vas a luchar y te vas a sentir frustrado y no vas a crecer. Porque si no son purificadas las intenciones de tu corazón, entonces Dios no podrá cumplir su propósito en ti. Así que muchas veces vamos a hallar pérdida en nuestra vida para que nuestras intenciones de nuestro corazón sean purificadas. Más adelante el profeta, después de que él murió y se volvió a encontrar con su esposa en el lugar de los muertos, dirá: aunque la perdí por un momento, obedecí a Dios y gané mi salvación. Que esa sea nuestra actitud cuando venga la crisis. Número 3, ¿por qué Dios permite pérdida en mi vida? Dios permite la pérdida en mi vida porque después de que ha encontrado lo malo que hay en nuestro corazón, Él quiere llevarnos a un tiempo de arrepentimiento. ¿A un tiempo de qué? De arrepentimiento. Pastor, ¿es que eso que usted está leyendo solamente le pasó a ese hombre de Dios? No. Cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta que hay muchos hombres de Dios a los cuales Dios les quitó un familiar, Dios les quitó un ser querido para poder generar todo esto de lo que estamos hablando. Y una historia muy conocida es la historia del rey David. David había pecado de la peor manera. David había pecado y había encubierto su pecado, había tratado de esconder lo que había hecho. Como consecuencia, Dios quería ver en el arrepentimiento, pero él no quería. El corazón de él era terco, era duro. Así que Dios envió a un hombre, a un profeta que se llamaba Natán, a confrontarlo, a decir: tú has pecado, has hecho lo malo. No creas que ocultando el pecado te va a ir bien. Y le contó una historia. Y David dijo: ¿cómo es eso posible? Y el profeta le dijo: ese hombre eres tú. Y a consecuencia de tu pecado vendrá la muerte a tu casa. Y el hijo que esperas morirá. E inmediatamente dice el libro de 2 de Samuel capítulo 12, versículo 37. Entonces David dijo, 2 de Samuel 12:13, perdón. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías que le había dado a David, y enfermó gravemente. ¿Qué era lo que Dios quería encontrar en David? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Y sí, la pérdida trae un profundo dolor, una profunda tristeza, y Dios inclusive utiliza esa tristeza tan profunda para hacer una maravilla en nuestra vida. Porque la tristeza que es del mundo lleva a la depresión, lleva a la ansiedad, lleva al suicidio. ¿Por qué los jóvenes de hoy se suicidan tanto? Los adolescentes, incluso hasta los adultos, ante la menor oposición en la vida, lo primero que se les viene a la mente es terminar con su vida. Porque no han entendido que Dios puede procesar esas emociones negativas para traer bendición a nuestra vida.
Y eso lo explica muy claramente la Biblia, que la tristeza puede generar bendición. Pero ¿cómo la muerte de alguien puede generar bendición? Genera bendición cuando hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 7, lo explica claramente. Dice 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Mire que todos nosotros en algún momento en la vida vamos a experimentar una tristeza profunda, un dolor agónico, una sensación de decepción, un sentimiento agobiante de querer tirar la toalla y no continuar adelante en la vida. Pero los hijos de Dios hemos aprendido que incluso del lodo, incluso de la noche más oscura, puede venir la bendición más grande. Vuelvo y le leo el versículo, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es de Dios, que es según Dios, produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. Porque he aquí, esto mismo de que haya sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Inclusive en las crisis más duras, examinemos nuestro corazón y digámosle: Dios, ¿quieres que nos arrepintamos de algo? Y cuando usted sigue leyendo el pasaje de David allí en 2 de Samuel, dice que David, cuando Dios dio ese veredicto de que su hijo iba a morir y empezó a enfermar, hizo lo que cualquier hijo de Dios haría: entró en ayuno, entró en oración. No se fue a comprar una soga a la ferretería. No se fue a publicar en el Facebook: las peores batallas Dios se las da a sus mejores guerreros. Fue a la presencia de Dios y dice que ayunó, oró toda la noche, dejó de comer, se vistió de cilicio. Señor, cambia tu designio. Señor, por favor, haz algo diferente, Dios. Yo sé, fui yo el que me equivoqué. Quítame a mí la vida. El niño no tiene que sufrir. Diferente hubiera sido que cuando David pecó, hubiera entrado a la presencia de Dios y hubiera ayunado y le hubiera dicho: Señor, perdóneme mi pecado. Pero no, el pecado en él estaba tan avanzado, su corazón duro estaba tan avanzado, que solo la pérdida de un hijo hizo que él postrara su corazón delante de Dios. ¿Hace cuánto no te postras al Señor en ayuno, en oración, en cilicio? ¿Hace cuánto no sacas 3 días, la vigilia de una noche, una hora larga de oración para derramar tu corazón y decir: Señor, aquí estoy, ¿necesitas cambiar algo de mí? ¿O solamente esperamos a que venga la crisis más dura de la vida para pedir oración, para entrar en intimidad con Dios? Y Dios, que es la muestra del Padre amoroso y del Padre justo, ante las súplicas, ante las peticiones de Dios, ante el ayuno prolongado, ¿qué dijo? No, el niño morirá. Y el día en que él murió, el niño murió, vinieron a darle la noticia: Rey, murió el niño. Todo el mundo creía que él iba a llorar, que él iba a sufrir, que él iba a vengarse. Dijo: el niño murió, ¿cierto? Sí, el niño murió. Fue, se arregló, se puso la ropa más bonita, volvió a comer y todo el mundo sorprendido. ¡Oh! Él le
acaba de morir un hijo y véalo tan tranquilo como está. Y David dijo, sí, Dios tiene planes mayores que los míos. Mientras duró la calamidad, oré, ayuné. Y Dios no cambió sus planes. Y esto me lleva a la gran conclusión. ¿Por qué Dios permite la pérdida en mi vida? Para sustituir por aquello que es mejor. Porque cuando somos purificados internamente, cuando verdaderamente nos encontramos con Dios a causa de la calamidad, entonces Dios dice, ahora sí va a venir lo mejor para tu vida. Y muchos dirán, ¿qué Dios tan malo que le quitó la vida a un niño? No, Dios no es malo, Dios es el dador de la vida y Él la da y la quita cuando Él quiere. Y si me acompaña a leer cuál fue la compensación del rey David, ahí en el mismo pasaje, 2 de Samuel capítulo 12, versículo 14. Mire lo que sucedió después de que sus intenciones habían sido purificadas, después de que había encontrado arrepentimiento. Dice el versículo 14. 2 de Samuel, ¿qué? 2 de Samuel 12, 14. 2 de Samuel 12, 24, perdón. 2 de Samuel 12, 24. Mire lo que dice. Y consoló, después de que había muerto el niño, consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y lo llamó su nombre, ¿cómo lo llamó? Salomón, al cual ¿qué? Amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán el profeta, el mismo que lo había confrontado, el que había estado en el proceso con él, y le dijo, así llamó su nombre. ¿Cómo lo llamó? Jedidías, a causa de Jehová. ¿Sabe qué significa Jedidías? Amado de Jehová. Se cumplió lo que dice la Escritura en la vida de David, que para aquellos que creen, que confían en Dios, todas las cosas que les ayuda para bien. Y aunque Dios le quitó la vida a uno de sus hijos a causa de su pecado, ¿Dios qué hizo? Compensó. Y no le dio cualquier hijo, porque usted sabe quién es Salomón, el sucesor al trono. El hombre más sabio que ha existido sobre esta tierra. Nunca habrá un hombre como él. El hombre al cual Jehová amó entrañablemente. Lo bendijo, le dio el reino, extendió el reino de David su padre a través de él. Todo porque un día su padre, el rey David, decidió agachar la cabeza y decir, sí, Señor. Reconozco que no eras el primero en mi vida. Reconozco que para mí era más importante otras cosas. Pero hoy me has devuelto, me has sustituido y me has dado lo mejor. Y siempre que pasamos un momento duro de crisis, aunque nos duela, Dios tiene un plan de restitución. Dios tiene algo mejor para tu vida. No te quedes en luto, no te quedes en lloro, no te quedes tirado en el suelo. Arrepiéntete, encuentra a Dios y Dios traerá lo mejor para tu vida, porque ese sigue siendo tu plan. Y siento decir algo para alguien acá en esta mañana: no te quedes aferrado al pasado, no sigas llorando tu pasado. No sigas llorando por lo que no fue, aunque te esforzaste, te dice el Señor. Aunque oraste y creíste que era la voluntad de Dios y sufriste pérdida, el Señor te dice, ahora viene lo mejor. Si verdaderamente has purificado tu corazón, entonces te volveré a dar lo mejor. Y el que reciba esa palabra, que lo crea,
porque tiempos mejores vienen para tu vida. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué permite Dios la pérdida en mi vida? ¿Por qué murió la esposa del profeta? ¿Por qué murió el hijo del profeta? Por 4 razones. Número 1, para que Dios pueda llevar a cabo sus propósitos, que son más altos, más importantes que los míos. Número 2, ¿sí ve que a la mayoría ya se le olvidó hasta los puntos principales? Eso es lo bueno de anotar. Número 2, ¿qué? Para purificar las intenciones de mi corazón. Número 3, ¿para qué? Para llevarme a un tiempo de arrepentimiento. Y número 4, para sustituir por aquello que es lo mejor. Quisiera agachar su rostro por un momento. Y creo que muchos de los que están acá necesitan tener una oración profunda y sincera con Dios. Porque aunque sus cuerpos están en el templo, en la casa de Dios, sus corazones están alejados de Él. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, que no tengamos que ver la pérdida en nuestra vida para ajustar aquellas áreas que son necesarias cambiar. Padre, tú eres soberano, Señor. Tú quitas y tú pones. Tú das, tú te llevas, Señor. Y tú tienes planes grandes para el mundo. Y esos planes son que se predique el evangelio a toda criatura. No es que me vaya bien a mi vida, no es que yo tenga salud y no. Tus planes, Señor, es que millones de personas en este país conozcan el evangelio a través de mi vida, Señor. Padre, ayúdame a entender que tus planes son más grandes que los míos, Dios. Pero también, Señor, yo oro por aquel que en estos días ha sufrido una gran pérdida, Señor, y que tú estás tratando su corazón. Y rabakata rabakai, shetarabakando robokoy. Uribikenda rabakaya, consuela el corazón de aquel que quiere seguir postrado llorando, que no encuentra el porqué de las cosas. Y rabakaya, shatarabakata rabakanda. Consuela la vida de aquel que se equivocó, pero hoy te está diciendo: Señor, dame una nueva oportunidad. Padre Santo, y aquel que está apático a ti, Señor, que le importa un bledo tu reino, tus planes, que no tiene ni siquiera reverencia por estar en un templo, sino que simplemente sus oídos están escuchando, pero su corazón está alejado. Permítele a través de la pérdida y del sufrimiento cambiar su conducta, su vida. Porque es más importante perder algo momentáneo, temporal, que perder una eternidad en el infierno. Porque ¿de qué provecho tiene si salvamos nuestra alma y tenemos tantas cosas que soñamos, pero perdemos la vida eterna y perdemos la oportunidad de ir con aquellos que amamos a tu reino, Señor? Limpia nuestro corazón, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, de nuestras malas actitudes. Acabamos de tomar la cena del Señor y es un momento tan importante, Señor. Pero arrepentimiento va más allá de un domingo. Arrepentimiento va más allá de un fin de semana, Señor. Arrepentimiento es tomar decisiones que me cambien la vida, Señor. Oro por aquel que le cuesta, Señor, dejar el pecado. Por aquel que le cuesta dejar a esa persona que sabe que le deja malas circunstancias, Señor. Oro por aquel que ama más a su trabajo que a ti. Por aquel que ama más a su familia más que a ti. Purifica su corazón, Señor. Que podamos encontrarte a ti y que
con ello podamos encontrar la vida eterna, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Ahora viene este segundo semestre, Señor. Que sea un semestre de crecimiento, Dios, en todas las áreas, Señor. Ore por este segundo semestre del año, Señor. Que sea un año de crecimiento espiritual, Señor, porque puede que lo pierda todo, pero si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Que sea un semestre para encontrarme contigo, Dios. Que sea un semestre para ser perdonador, para ser generoso, Dios. Que sea un semestre para buscarte a ti en oración, en ayuno. Que sea un semestre para predicar la palabra a aquellos que no la conocen. Que sea un semestre para que mi familia cambie, para que mi temperamento cambie, Señor. Que sea un semestre, Dios, en que yo diga, después del semestre B del año 21 no volví a ser el mismo, no seguí siendo igual. Ahora soy perfeccionado, soy purificado, Señor. No quiero que cuando se acabe este año yo sea el mismo que soy hoy y tenga las mismas luchas, los mismos problemas, las mismas inseguridades. No, Cristo, yo quiero que este semestre sea un año en que vea tu gloria, Dios. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén y amén.